Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, van a ser 2 semanas y pico muy intensas respecto a esta campaña electoral que arrancó oficialmente el día domingo con el debate presidencial. Estamos con Gustavo Ella, analista político, a quien le vamos a preguntar también su criterio post-debate y también su criterio de esta situación política del país en el que el Ecuador tiene que elegir entre dos tendencias realmente distintas. La una, Daniel Noboa, ¿qué podemos decir que es un proyecto de centro izquierda, un proyecto nuevo que se está construyendo y que daría continuismo a lo que estamos viviendo ahora? Que bueno, no es de lo mejor, pero estamos viviéndolo. Y el correísmo, con toda la expresión de lo que sabemos lo que es el correísmo, no vale la pena más calificativos al respecto. Bienvenido a Gustavo Illa, analista, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su lectura de este debate, del post-debate y de lo que los espera a los ecuatorianos de este 13 de abril? Bienvenido, Gustavo. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes siguen esta señal de este medio de comunicación tan importante. Eh, a ver, yo creo que estas elecciones se producen en medio de un contexto de fatiga democrática. Usted acaba de señalar, ya estamos a menos de 3 semanas de un nuevo evento que tiene relación con una serie de procesos electorales. Es un contexto de poca o ninguna credibilidad en las instituciones públicas, en las instituciones del Estado. Igual usted también, al introducir la entrevista, se refirió a las circunstancias por las que está atravesando el país, y esta es una de las más graves porque implica el fraccionamiento, el debilitamiento del sistema democrático en su conjunto, incluido el sistema político. También es un contexto de una crisis económica sobre la que no vemos posibilidades de salir de una manera adecuada, equitativa, justa para la gran mayoría de ecuatorianos, y evidentemente, de una crisis de seguridad a la que además se suma una falta de atención a los ciudadanos en sectores sociales tan importantes como salud y educación. A mí me parece que el debate que se produjo el fin de semana, lamentablemente no profundizó en ninguno de esos temas. Y claro, me parece además que es el reflejo más bien de este acumulado de polarización política que exhibieron los dos candidatos, y la ausencia de un espacio de centro que realmente pueda abrir la participación ciudadana para salir de esta crisis y fortalecer la democracia. Ahora, Gustavo, hablando del debate específicamente, ¿qué le queda a usted de lo que se dijo este domingo, de las propuestas, de las acusaciones, de lo principal que quizás es las preocupaciones de los ecuatorianos, como la inseguridad, el desempleo, la economía? ¿Qué le quedó a usted de este debate del domingo? Fueron 2 horas y bueno, lo más destacable a su criterio, ¿qué fue? Precisamente lo que acabo de señalar, que lamentablemente el espacio del debate, dado el formato del mismo y dada la polarización política electoral que se ha venido acumulando durante tantos años, no permitió que se profundicen en estos temas, los cuales son gravitantes para que la ciudadanía tenga una mejor opinión, esté mejor informada, no sobre las propuestas de campaña, porque de propuestas del país está harto. O sea, siempre se prometen cosas que luego, cuando ganan las elecciones, no se cumplen, o les echan la culpa a los gobiernos anteriores. Y lamentablemente esa profundización, para contrastar no solamente el enunciado de las propuestas, sino cómo lo van a hacer, a mí me pareció que fue muy acotado, en razón de que la mayor parte del tiempo se dedicaron a atacarse uno a otro. Eso, en términos de estrategia política y de comunicación política, sugiere algunas cosas, ¿no? Primero, que no hay un sentido de empatía y de madurez política para generar acuerdos nacionales a partir de que la ciudadanía pueda incluirse en una fórmula
que supere la crisis sistémica que está agobiando al país, sea cual fuera el resultado de las elecciones. Es decir, que la urgencia de ganar el proceso electoral por parte de las dos fuerzas políticas que son absolutamente polarizadas es superior a la capacidad que han tenido para dialogar, incluso en el debate electoral, con la ciudadanía que está interesada en que esto se resuelva, ¿no? Yo creo que a la gente no le interesa que esta polarización, que este fraccionamiento político, que esta presencia de 16, 17 binomios presidenciales cada vez que hay una elección se siga produciendo, y las denuncias que uno y otro soltaron, en algunos casos bastante fundamentadas, en otros casos no tanto, eh, no contribuyeron a esto en términos de la crisis económica. No se habló en términos muy claros de cómo se va a superar la crisis económica, porque con un endeudamiento público que es enorme que tiene el país, la fórmula de seguirse endeudando con el Fondo Monetario para tener un poco de liquidez y pagar sueldos atrasados o presupuestos programados de las instituciones públicas, no dice nada respecto a qué va a hacer el país, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el gobierno, alrededor del tema de los hidrocarburos. Acabamos de pasar una circunstancia en la que prácticamente casi terminamos regalando el campo Sacha. ¿Qué va a pasar con el sector de extracción minera? Donde ahí se produce un círculo de violencia que ha cobrado la vida de muchas personas, donde están involucrados no solamente la minería ilegal, sino que también hay afectaciones al medio ambiente de las comunidades por parte de la minería legal. De esto no se dijo nada. No se dice qué vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia para que cada vez que se produce un invierno no se inunde el sistema vial, sobre todo en la costa. Los hogares sufran estas catástrofes a causa del invierno, y habiendo presupuesto, no sabemos cómo se ha operativizado ese presupuesto en el tiempo que hemos estado, digamos, en el actual régimen o en el régimen anterior, porque siempre nos queda debiendo el presupuesto general del Estado para atender estas temáticas que son importantes. O sea, si no se llevaran, permítame esa expresión, Verónica, si no se llevaran en sacos los cientos de miles de millones de dólares en los sectores estratégicos, si no dejaran de aplaudir alegremente tratados de comercio que no producen ninguna garantía de calidad de la inversión público-privada en este país, sino que más bien siempre están repitiendo estas condiciones de corrupción, de concusión, de impunidad alrededor de estos sectores que podrían haber resuelto desde hace mucho tiempo la pobreza estructural que sufre el Ecuador. Pues ¿de qué estábamos hablando en el debate? ¿De qué vamos a hablar en los días que restan para el balotaje, ¿no? Ahora, Gustavo, frente a esto que no se dijo en el debate, lamentablemente, ¿usted cree que los indecisos o quienes están pensando votar nulo o blanco se puedan haber decantado por alguna de las dos opciones presidenciales después de ver o no ver las propuestas que se dieron? Yo creo que esa decisión empezó a tomarse ya, más o menos hace unas 2 semanas, un poco más. Hay estudios de intención de voto, pero a profundidad, ¿no? Estas encuestas que le preguntan a la gente 2 años antes o un año antes de que se produzca una elección, sin saber cómo va a estar siquiera conformada la papeleta electoral. Si el día de las elecciones fuera hoy, ¿por quién votaría usted? Y le presentan ahí unas fotografías de algunos presuntos o posibles candidatos. No, no, hace algunas semanas, porque eso es lo que había que hacer, se ha estado indagando a profundidad, no el número de candidatos, de personas que opinarían sobre votar sí, no, nulo, o no votar, o dejar el voto en blanco en el balotaje, ¿no? Se ha estado indagando más bien cuáles son las causas de esas actitudes, cuáles son las causas de esas motivaciones en la ciudadanía y en el elector. Y la curva de decisión sobre por cuál de los dos la gente va a votar ya empezó a producirse. Ya no se puede hablar de un estancamiento de las dos candidaturas. Evidentemente hay una.
que empezó a crecer de a poco, pero que ha crecido lo suficiente como para poner los pelos de punta al adversario o a la adversaria. No puedo decir en este espacio cuál de ellos es los que tendrían que preocuparse, pero eso ya pasó. En razón de que siempre los balotajes producen ese fenómeno, es decir, cuando en un país tan fraccionado políticamente como este, donde es evidente la ausencia de un centro político, donde están enfrentadas un populismo, un neopopulismo de izquierda y un nuevo populismo de derecha representado por Daniel Noboa, porque ahí no hay centro izquierda, perdónenme que discrepe con usted, Verónica, muy respetuosamente, es el mismo caso de Milei en Argentina, el mismo caso de Bukele en El Salvador. Esto está obedeciendo a una circunstancia regional, geopolítica, esa ausencia no permite que se superen esta polarización y el balotaje hace que lo que ocurrió en primera vuelta, que sumó casi 2 millones de personas, entre las que no fueron a votar, entre los indecisos, y casi 1 millón de personas que estuvieron ausentes, esas cifras bajen drásticamente, es decir, ya se tomen decisiones y ahora el porcentaje de nulos, blancos, indecisos o de ausentismo va a ser muchísimo menor, porque eso es lo que técnicamente e históricamente suele ocurrir en esas circunstancias. Me parece que el debate quizás haya ahuyentado a algunos de los que ya tomaron decisiones sobre estos temas, pero en otros casos ratificaron la decisión que ya se había venido tomando, porque si uno miramos en retrospectiva cuáles son los argumentos de ataque de una y de otra tienda electoral, de ataque y de defensa, vemos que son los mismos, casi los mismos argumentos que durante muchísimo tiempo atrás se han venido esgrimiendo en contra de uno de ellos o de ambos, y finalmente eso no fue un obstáculo para que los dos pasen al balotaje con una diferencia enorme, casi acumulando el 90% de la intención de voto frente a los otros 14 binomios en la contienda. Entonces, eso quiere decir que esos argumentos, esos problemas, por más que hayan sido develados, revelados o intensificados en el debate, ya no sirven, ya no han sido útiles para asustarle a la gente con el tema, con varios de los temas, ¿no? Porque es una campaña que de lado y lado ha posicionado al miedo como el jefe de campaña, ¿no? Es una sociedad a la que le han mirado no para hablarle directamente y decirle esto es lo que, no solamente esto es lo terrible que está pasando, sino cómo vamos a resolver lo que te estamos ofreciendo. Y en el debate eso no pasó. Entonces, claro, le están metiendo miedo a toda la gente porque si nos vamos a poner como Venezuela, si nos vamos a poner como esto, si la dolarización, a sabiendas que, por ejemplo, en el tema de la dolarización, el Ecuador no tiene soberanía sobre el manejo de esa moneda. Lo que aquí se hace es producir moneda fraccionaria, que es lo más que se puede hacer, pero las leyes o esa discusión que se armó respecto a si vamos a fortalecer y a proteger el dólar, es absolutamente demagógico. El Ecuador no tiene capacidad soberana para decir lo que se puede o no se puede hacer para fortalecer la dolarización en un país que depende de una moneda que es de otro país, entre otras muchas cosas, ¿no? Demasiada demagogia, demasiada agresividad. Y creo que, insisto, la mayoría de gente mirando el debate fortaleció ya la decisión que había empezado a manifestarse 2 o 3 semanas antes, y muy pocos pueden haber cambiado de opinión a estas alturas. Y a su criterio, ¿quién se desempeñó mejor en este debate o quién cometió menos errores o quién salió menos golpeado de este debate, Gustavo? Es difícil decirlo, Verónica, porque si lo digo van a decir, Gustavo Villa está del lado de tal candidato o candidata, y eso es muy delicado. Pienso que en definitiva se plantaron algunos hitos o golpes muy fuertes de lado y lado, pero que en definitiva la democracia salió perdiendo, ¿no? Se jugó con las cifras, no se sustentaron los cómo vamos a realizar las propuestas que estamos generando en muchos de esos momentos. Esas razones, esas estrategias, fueron opacadas por el enfrentamiento cuando cualquiera de los dos candidatos trataron de explicarlo. Quedó en evidencia que este país necesita una acción ciudadana
para contener la corrupción que desde la política ha generado enclaves a partir de los cuales tenemos la situación que tenemos. Es decir, no se puede decir que los políticos o que la clase política o que las élites que están representadas en el legislativo, en el ejecutivo, en los gobiernos locales, desde hace algún tiempo no han tenido responsabilidad no solamente en la crisis que tenemos, ¿no? En la económica, en la social, sino también en el hecho de haber abierto las puertas para que el crimen organizado transnacional esté en el país como está. Eh, ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Ecuador lamentablemente en esos términos está en el medio entre Colombia y Perú y muy cerca de Bolivia, que son los países que más cocaína producen y que se trasladan a los consumidores de Estados Unidos y de Europa. Ese es un problema que fue desde hace mucho tiempo atrás identificado que iba a intensificarse, que este tema del narcotráfico es una industria internacional y con esa capacidad que tiene de intervenir en toda la institucionalidad de los estados en distintos países, es muy difícil de ser contenida por la fuerza si es que no hay participación del conjunto de la sociedad. Ahí creo que desde hace rato nos están debiendo los políticos no solamente un mea culpa, sino también caminos concretos que vayan más allá del ejercicio publicitario y de decir cosas que a mí me parecen tan atroces como de que vamos a traer un mercenario cuya gente fue acusada en el gobierno de Obama y al menos 4 de ellos fueron encarcelados por haber cometido crímenes contra civiles, sobre los cuales no rinden cuentas porque son empresas privadas. Y al traer a alguien de esa calaña en este país para ayudar a contener la violencia y la criminalidad, ¿no? El mensaje es, las Fuerzas Armadas no pueden, la policía no puede, entonces tenemos que ver qué hacemos. Ergo, no tenemos estrategia para combatir la inseguridad. Lo que tenemos son ideas, lo que tenemos son iniciativas para ver si son más o menos exitosas y se pueden mercadear. Pero a la gente del Ecuador la siguen matando, le siguen robando, le siguen vacunando, le siguen secuestrando, por hablar de ese segundo caso, ¿no? Si hubiera seriedad, si el formato de los debates cambiase para que en el futuro estas agresiones se impidan por parte del moderador o moderadora y que solamente se hablen de las propuestas, el país ganaría muchísimo. Por supuesto, y bueno, sobre seguridad estuvo la experta Michelle Maffei, que ha estado también en estos micrófonos en Radio Sucesos, estuvo en CNN dando su perspectiva del tema de seguridad. Y ella mencionaba que se va muy decepcionada del debate porque ningún candidato al parecer está asesorado por ningún experto, ya que no pudieron hablar de ningún programa de prevención de criminalidad temprana, que tampoco sabían cómo Así generar es. una mejor ley de extinción de dominio que evite justamente que los narcos puedan, por ejemplo, contar con sus bienes y bueno, tampoco hablaron de un problema grave como es el fraude y la asociación ilícita. Así que sí, Mm. muchos temas quedan debiendo de este debate, Gustavo. Así es. Y ese es uno de los temas gravitantes. En este país, los estudios más modestos nos están hablando de que anualmente se está lavando alrededor de 4.000 millones de dólares. ¿Qué qué ha hecho la UAFE alrededor de eso, Blanca? O sea, ¿a quién persigue la UAFE y a quién no, y a quién le deja tranquilo? Porque evidentemente esa cantidad de recursos se lava en varias esferas, en varios sectores, y uno de ellos, y fundamental, es el sector financiero del país. Y esto no es una noticia, esto no es algo nuevo, esto ocurre en todos los países donde este lamentable fenómeno del narcotráfico internacional está presente y ha contaminado la democracia de muchos países. Tenemos la experiencia de Colombia, que empezó con esto en los 80, la experiencia de México, que empezó en los 90, los mismos de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, que ahora está peleando ese liderazgo con la China, no ha podido controlar el consumo, porque para que se consuma la cantidad de droga que se consume en los mismos Estados Unidos, debe haber una red de distribución. Pues, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a traer bases militares o que vamos a traer un mercenario estadounidense, que vamos a hacer esto o lo otro para contener el crimen organizado? No hay una propuesta seria alrededor de eso.
Este país en el año 2013 exportó más de 1.300 millones de dólares en oro. ¿A causa de qué? De la devastación, sobre todo en la provincia del Napo. ¿Se produce eso solamente por parte de la minería ilegal? No. Las investigaciones periodísticas de un conjunto de medios de comunicación señalaron que en esa exportación, por ejemplo, en ese problema, que está evidentemente anclado a la violencia y a los intereses de la narcopolítica, habían 56 sujetos civiles, digamos, se habían beneficiado de la exportación de oro. De esos 56, 17 eran ciudadanos particulares y los otros eran empresarios. Y uno de los ciudadanos particulares había sido los Trabotas. Más de 1.300 millones de dólares en oro en este año. ¿Dónde están esos recursos? Cuando se le preguntan, y eso está lo que ha producido y divulgado este consorcio de medios regionales, cuando se le preguntan a la UAFE si sabía o qué ha hecho al respecto, dicen, sí, sí, nos enteramos y estamos interviniendo en esto. O sea, ese tipo de respuestas, ese tipo de falta de claridad, de transparencia en las medidas que se podían haber tomado desde hace algún tiempo para que no tengamos la situación que tenemos en este momento, nos muestran que el país, los electores, los ciudadanos, estamos prácticamente huérfanos de una posibilidad de tener un mejor futuro en el plazo inmediato y no se diga a mediano y largo plazo, porque no tenemos económicamente tampoco una estrategia, no ha habido inversión pública, la inversión pública en este país ha sido cero, la inversión privada ha estado anclada, insisto, a la corrupción y a la impunidad en el sector energético, con los apagones que tuvimos, las contrataciones que se trataron de hacer o que se hicieron, fueron investigadas y también tuvieron los mismos problemas. Eh, bueno, una serie de circunstancias en las que es evidente que hay improvisación enorme en lo que tiene que ver con la administración pública, con la administración del Estado, que hay desconocimiento y que hay intereses, que están jugando alrededor de esta circunstancia y que los ciudadanos estamos obligados a votar, insisto, no entre propuestas que nos hablen o que nos convenzan, que nos den una esperanza más allá de la propuesta programática o de los debates que terminan siendo lo que han sido, sino que nos da al país una esperanza de que podemos estar mejor. Pero más allá de la demagogia, decir nosotros vamos a tener un mejor país si eligen por mí, a ver cómo lo van a hacer. Esa respuesta no la tenemos o es muy difusa, es muy difusa. Y es indispensable que los ciudadanos ya entiendan que con emitir su voto no termina su responsabilidad para mejorar la democracia de este país. Y tenemos además actores institucionales que están metidos en las elecciones de una manera muy cuestionable. Por ejemplo, a mí me parece inaudito que el Consejo Nacional Electoral en medio de una elección decida que los ciudadanos no pueden tomar fotografías en las juntas electorales de voto. Eso es inconstitucional y ellos lo saben. Eso es Eso lo que no se puede hacer. pero sí, todo eso está metido dentro de esta situación de elecciones presidenciales donde Exactamente. dos opciones, y bueno, parece que dos opciones que representan a dos males, ¿no? No, no sé, Sí, no se ve claridad en las propuestas. Y quizás, bueno, ya hemos visto los manejos que se han dado y bueno, tendremos que elegir entre esos dos que ya conocemos más o menos, ¿no?